Si me hubieran dicho hace 10 años que el hombre que me prestó dinero cuando no tenía nada, que me ayudó a cargar sillas al restaurante en su propio coche, que lloró conmigo la noche que casi cerramos porque no alcanzábamos para pagar la renta, que ese hombre iba a intentar quitarme todo lo que construimos juntos, me habría reído. O habría llorado. Depende del día en que me lo preguntaras. Hoy no me río ni lloro. Hoy cuento la historia con la distancia de alguien que ya procesó todo lo que tenía que procesar y que está al otro lado, en el lugar donde las cosas tienen sentido aunque no siempre justicia, aunque a veces sí también justicia. Me llamo Adrián. Tengo 41 años. Soy chef. Y esta es la historia de cómo casi pierdo lo único que importaba, porque no lo perdí, y qué pasó con las personas que lo intentaron. Empecemos desde el principio real, no el principio conveniente sino el principio verdadero, que es más atrás de lo que la mayoría de la gente imagina cuando escucha una historia de éxito en la industria restaurantera. Crecí en una colonia popular al norte de la ciudad, en una casa de 2 cuartos donde vivíamos 5 personas, mis padres, mis 2 hermanas y yo. Mi padre trabajaba en construcción. Mi madre hacía tamales los fines de semana y los vendía en la esquina con una tina y una cobija de plástico sobre los hombros. No éramos los más pobres del barrio pero tampoco teníamos margen de error. Una enfermedad, un mes malo, un problema inesperado, y las cosas se complicaban. Lo que teníamos era comida. No abundante pero siempre presente, y siempre buena. Mi madre cocinaba con el tipo de conocimiento que no se aprende en libros, sabía cuando un caldo necesitaba más tiempo aunque el reloj dijera que ya estaba listo, sabía qué hierbas eran del patio y cuáles había que comprar. Sabía cómo hacer que 3 ingredientes supieran a 10 y los tratabas con el respeto que merecían. Yo crecí mirándola cocinar y sin darme cuenta fui absorbiendo ese conocimiento como se absorben las cosas que importan, sin esfuerzo consciente, simplemente estando presente. Hay una memoria específica que tengo de esa época y que vuelve a mí con frecuencia cuando estoy en la cocina. Tenía unos 12 años y había llegado de la escuela a una tarde en que mi madre hacía mole. No el mole rápido de fin de semana, sino el mole de días especiales, el que empezaba con los chiles tostados y requería horas de paciencia y la certeza de que ningún paso podía apresurarse. Me senté en un banco pequeño junto a la estufa y estuve ahí durante 3 horas viéndola trabajar, sin que ninguno de los dos dijera gran cosa. Ella no me explicaba lo que hacía. Simplemente lo hacía, y yo lo miraba con la atención concentrada de quien sabe sin saber lo que está recibiendo algo importante. Ese mole tardaba toda la tarde. Cuando mi padre llegó del trabajo y lo probó, cerró los ojos un segundo. Ese gesto de mi padre, que era un hombre contenido que rara vez expresaba emoción de manera visible, me dijo más sobre lo que la comida puede hacer que cualquier clase de gastronomía que tomé después. Hay una imagen de esa infancia que tengo muy clara, mi madre de pie frente a la estufa de gas con la flama baja, moviendo una cuchara de madera por el fondo de una cazuela con la paciencia de quien sabe que el tiempo es parte del ingrediente. Cuando yo llegaba de la escuela y el olor del guiso ya llenaba la casa desde la entrada, había algo que se acomodaba en mi interior, una certeza silenciosa de que el mundo era un lugar que valía la pena habitar. Años después, cuando leí que hay estudios sobre cómo los olores activan memorias más profundas que cualquier otro sentido, no me sorprendió. Ya lo sabía en el cuerpo. A los 14 empecé a trabajar en una taquería cercana lavando trastes y haciendo mandados. A los 16 ya cortaba carne y ayudaba en la preparación. A los 18 entré a una escuela de gastronomía con una beca parcial que me costó 3 intentos conseguir. Y el resto lo cubrí trabajando noches y fines de semana en cocinas que me enseñaron más de lo que ningún salón de clases podría haberlo hecho. La escuela fue una revelación y también una decepción en partes iguales. La revelación fue técnica, aprendí el nombre de lo que hacía intuitivamente, aprendí por qué ciertas combinaciones funcionaban desde el punto de vista químico. Aprendí técnicas que expandieron mi vocabulario culinario de manera que los sabores que yo tenía en la cabeza pero no siempre podía ejecutar de repente estaban a mi alcance. La decepción fue que mucha de la formación estaba orientada hacia un tipo de cocina que no me interesaba, la cocina de hotel, la cocina de evento masivo, la cocina que reproducía recetas estándar con consistencia industrial. Yo quería hacer otra cosa. Quería hacer la cocina de mi madre elevada. Quería tomar el conocimiento que había crecido a mi lado sin que nadie lo llamara conocimiento y ponerlo en diálogo con la técnica que estaba aprendiendo.
Quería que hubiera en cada plato la misma honestidad que había en ese mole de tarde de los martes que mi madre hacía en silencio mientras yo miraba. Tardé años en encontrar las palabras para eso. Pero el proyecto siempre estuvo claro, aunque no tuviera todavía el lenguaje para nombrarlo. Aprendí que las cocinas tienen una jerarquía brutal y que sobrevivir en esa jerarquía requiere exactamente la combinación de cosas que mi crianza me había dado sin que yo lo pidiera: resistencia física, la capacidad de aguantar de pie 10 horas en un espacio caliente sin perder la concentración, y humildad suficiente para saber que siempre hay algo más que aprender de la persona que tienes al lado, aunque lleve menos años que tú. Trabajé en 5 restaurantes distintos entre los 20 y los 27 años. Desde fondas de barrio hasta un restaurante de cocina contemporánea en una colonia de dinero donde el chef era un hombre francés que hablaba con los cocineros como si fueran sus propiedades, pero que era, hay que reconocerlo, uno de los técnicos más rigurosos que he conocido. Aprendí de todos. Guardé todo. Fui acumulando, sin un plan explícito todavía, pero con la convicción creciente de que algún día iba a tener un lugar propio. Conocí a Emilio cuando tenía 29 años, en una cocina compartida que alquilábamos varios cocineros independientes para hacer catering y proyectos privados. Emilio tenía 32. Era de una familia con más recursos que la mía, había estudiado administración de empresas y estaba en un momento de transición. Había dejado un trabajo corporativo que según él le pagaba bien, pero lo estaba matando lentamente, y estaba explorando qué hacer con su vida. Emilio no sabía cocinar, pero sabía de negocios con una claridad que yo, que era bueno en muchas cosas, no tenía de manera natural. Sabía leer estados financieros. Sabía hablar con proveedores en sus propios términos. Sabía proyectar flujo de caja y construir argumentos para convencer a inversionistas. Era, en muchos sentidos, la pieza complementaria que me faltaba. Nos llevamos bien desde la primera semana. Teníamos una dinámica que se sentía natural, yo cocinaba, él pensaba en los números, y entre los dos había conversaciones que duraban horas sobre qué tipo de lugar queríamos hacer, qué historia queríamos contar, qué necesitaba la ciudad que todavía no tenía. La idea de asociarnos surgió orgánicamente. No fue una propuesta formal con papeles sobre la mesa al principio. Fue un proceso de varias semanas de conversaciones que gradualmente se fueron volviendo más concretas hasta que un día Emilio dijo: «Esto no es un proyecto hipotético, ¿verdad?». Y yo le dije que no lo era. Que si íbamos a hacerlo de verdad, había que empezar a hablar en serio. Aquí es donde tomé una decisión que en ese momento me pareció simplemente precavida y que con el tiempo se reveló como la más importante que tomé en todo este proceso. Antes de firmar nada con Emilio, antes de comprometer un solo peso de lo que había ahorrado, fui a ver a un abogado. No el tipo de abogado que te hacen firmar un contrato estándar de asociación en 10 minutos. Fui a ver a un abogado especialista en derecho mercantil que me recomendó un conocido de la cocina compartida, una mujer que tenía exactamente la reputación que yo necesitaba, meticulosa, lenta cuando tenía que serlo, y con la costumbre de asumir que cualquier sociedad podría terminar mal aunque empezara bien. Se llamaba la doctora Verónica Salinas. Tenía unos 50 años, una oficina pequeña en un edificio sin pretensiones, y la costumbre de hacer preguntas que al principio te parecían innecesariamente pesimistas. Me preguntó qué pasaría si yo quería salir. ¿Qué pasaría si Emilio quería salir? ¿Qué pasaría si ninguno de los dos quería salir pero alguien quería traer a un tercero? ¿Qué pasaría si el negocio generaba utilidades y uno quería reinvertir y el otro quería distribuir? ¿Qué pasaría si uno de los dos moría? Me pasé 3 reuniones con ella respondiendo esas preguntas antes de que se redactara una sola línea del contrato. Al final teníamos un acuerdo de asociación de 42 páginas que cubría cada escenario que la doctora Salinas había imaginado en sus 30 años de ver sociedades caerse a pedazos. Cuando Emilio lo leyó, me dijo que era exagerado. Que parecía que no confiaba en él. Le dije que no era cuestión de confianza, que era cuestión de ser ordenados. Que los mejores socios son los que tienen todo claro desde el principio precisamente porque confían entre sí. Emilio lo firmó. Yo lo firmé. La doctora Salinas guardó una copia en su despacho. Esa carpeta de 42 páginas fue la cimentación del edificio. Todo lo demás vino después. El restaurante se llamó Raíz.
No fue mi primera opción de nombre ni la de Emilio, pero fue la que los dos encontramos al mismo tiempo en una conversación y que, cuando la dijimos en voz alta, encajó de una manera que no requería más discusión. Raíz. Porque era exactamente de lo que se trataba: cocina de raíz, ingredientes de procedencia, técnica con memoria, el tipo de comida que respeta de dónde viene sin quedarse atrapada en el pasado. El local que encontramos era un espacio de 120 metros cuadrados en una calle secundaria de una colonia que en ese momento estaba en proceso de transformación. No era todavía la colonia de moda que se convertiría después, pero tenía los primeros indicios de que algo estaba cambiando. Galerías pequeñas que abrían. Una librería independiente. Una cervecería artesanal en la esquina. Era el tipo de vecindario que dentro de 3 años iba a ser exactamente el lugar donde un restaurante como Raíz quería estar. Firmamos el contrato de arrendamiento en febrero. Abrimos en septiembre. Entre esos 2 meses hay una historia que merecería su propio episodio. La remodelación fue un campo de aprendizaje acelerado sobre la diferencia entre el mundo de los planos y el mundo de las paredes reales. El espacio que habíamos visto vacío en diciembre, con luz de tarde entrando por ventanas grandes y el olor a cerrado de un lugar que había estado sin uso meses, se convirtió en un laberinto de decisiones que ninguno de los dos había anticipado completamente. El sistema eléctrico original no tenía la capacidad para una cocina profesional y había que rehacerlo. El piso que habíamos planeado conservar tenía debajo una capa de humedad que requería tratamiento antes de poder cubrirse. Las especificaciones de ventilación para la cocina eran más exigentes de lo que el arquitecto original del local había calculado. Cada problema era dinero. Y el dinero era la suma de los ahorros de 2 personas, más un crédito que habíamos conseguido después de 3 rechazos y una presentación que Emilio y yo preparamos juntos durante 2 semanas para el 4º intento. Cada peso importaba. Hubo una noche a finales de julio en que estábamos los dos solos en el local a las 11 de la noche, con una linterna porque la nueva instalación eléctrica todavía no estaba activa, revisando qué faltaba y haciendo el cálculo de si íbamos a poder terminar a tiempo con lo que quedaba de presupuesto. Emilio hacía números en su teléfono. Yo miraba las paredes a medio terminar. Me preguntó si creía que íbamos a lograrlo. Le dije que sí. Me preguntó por qué estaba tan seguro. Le dije que porque no había otra opción que me aceptara. Emilio se rió. Fue una risa genuina, de esas que salen cuando algo es exactamente tan ridículo y tan verdadero al mismo tiempo que no hay otra respuesta posible. Esa risa, en ese local a medio terminar con una linterna entre los dos, es una de las memorias de Emilio que guardo con más claridad. Porque era real. Esa parte sí era real. Los 7 meses intermedios fueron los más intensos de mi vida hasta ese punto: remodelación, diseño, selección de proveedores, construcción del menú, contratación del equipo, gestión de permisos que tardaron más de lo que debían. Hubo semanas en que dormía 4 horas. Hubo un momento, en julio, cuando el contratista de la remodelación desapareció con un anticipo y tuvimos que empezar de cero con otro, en que pensé seriamente que no íbamos a llegar a tiempo. Llegamos. Con 3 días de anticipación al final, en un arranque de trabajo que ni quiero recordar en términos de horas, llegamos. La noche de apertura fue el viernes 1 de septiembre. Teníamos 34 lugares. Habíamos enviado invitaciones a editores de revistas de gastronomía, a blogueros que en ese entonces empezaban a tener influencia, a conocidos de la industria, a amigos de Emilio con acceso a los circuitos sociales a los que yo no tenía entrada natural. Llenamos el lugar. Lo que pasó esa noche me es difícil de describir sin sonar grandilocuente, y no quiero sonar grandilocuente porque la grandilocuencia es el enemigo de la verdad en este tipo de historias. Lo que pasó fue simple: la comida funcionó. No de manera correcta, no de manera técnicamente impecable, sino de manera verdadera. Las personas que comieron esa noche lo sintieron. Hubo una mesa que pidió repetir el mole de manera espontánea, sin que nadie se lo sugiriera. Hubo una pareja que se quedó 2 horas después de terminar de comer simplemente hablando. Un crítico gastronómico que había venido con la cara de quien ya tiene su reseña a medias escrita antes de probar el primer plato. Cerró los ojos en el segundo bocado de su plato principal y los dejó cerrados un momento más de lo que requería simplemente masticar. Esa noche, cuando el último comensal se fue y yo estaba limpiando la cocina solo porque había mandado al equipo a casa,
Me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra el refrigerador industrial y tuve uno de esos momentos raros en que sientes con total claridad que estás exactamente en el lugar correcto. Duró quizás 30 segundos. Luego me levanté y seguí limpiando porque mañana era sábado y había servicio. Después de esa primera noche hubo otras noches. Cientos de ellas. Noches en que todo salió exactamente como debía, en que la cocina funcionó como una sola unidad y los platos llegaron a la mesa en el orden y el momento correctos. Y noches en que algo fallaba, un proveedor que no llegó con el producto, un cocinero que no apareció sin avisar. Un servicio que se atrasó porque la reservación estaba mal cargada y llegó el doble de comensales esperados al mismo tiempo. Aprendí a manejar las dos con el mismo nivel de presencia. Quizás más presencia en las malas, porque en las malas es cuando se ve quién eres realmente como líder de una cocina. Los primeros 2 años fueron duros de la manera en que son duros todos los primeros años de un restaurante, márgenes ajustados, rotación de personal que te quita el sueño. Semanas lentas que te hacen dudar seguidas de semanas intensas que te recuerdan por qué lo estás haciendo. Emilio y yo nos complementábamos bien en ese periodo. Él manejaba los números con una disciplina que yo agradecía porque me liberaba para enfocarme en la cocina. Yo manejaba el equipo y el menú con la autoridad de quien sabe de lo que habla. Teníamos reuniones semanales donde revisábamos todo juntos. Éramos socios en el sentido real de la palabra. El quiebre de todo esto no fue un evento único. Fue gradual, como suelen ser los quiebres en las relaciones de confianza. Fue una acumulación de cosas pequeñas que tomaron demasiado tiempo en sumar hasta convertirse en algo que no podía ignorar. El tercer año empezamos a ganar atención real. Una revista importante publicó un perfil de Raíz. Luego otra. Un cocinero extranjero que visitó la ciudad mencionó el restaurante en una entrevista en su país. El tiempo de espera para una reservación pasó de nada a 2 semanas a un mes. Los precios que podíamos cobrar aumentaron de manera orgánica porque la demanda justificaba ajustes que antes no podíamos hacer. Para el 4.º año, Raíz era un negocio rentable de verdad, no solo sostenible sino genuinamente lucrativo. Y ahí fue cuando noté el primer cambio en Emilio. No fue que se volviera hostil. Fue más sutil que eso. Fue que empezó a hablar del restaurante en entrevistas de una manera diferente. Cuando una periodista le preguntó cómo había nacido Raíz, la historia que contó no era exactamente mentira pero tenía ciertos énfasis que me incomodaron. Habló mucho de la visión de negocio, del análisis de mercado, de la estrategia de posicionamiento. Todo real, todo trabajo suyo. Pero cuando llegó al tema de la cocina, al tema de lo que hacía único al restaurante, usó el plural de una manera que me dejó pensando. Desarrollamos el menú. Construimos la propuesta culinaria. Nosotros no habíamos desarrollado el menú. Yo había desarrollado el menú. Emilio había revisado los costos de cada platillo y había sugerido ajustes de precio y de porción basados en márgenes, lo cual era su trabajo y lo hacía bien, pero la creación culinaria era completamente mía. Lo había sido desde el primer día. Se lo dije en privado, con cuidado. Le dije que había notado la entrevista y que me parecía que algunos detalles no eran del todo precisos. Emilio me dijo que era mi sensibilidad artística, que no era para tanto, que él nunca había dicho que cocinaba, que simplemente hablaba del proyecto como algo compartido porque lo era. Lo dejé pasar. Primer error. 4 meses después Raíz recibió su primera distinción importante en una guía gastronómica nacional. Era el tipo de reconocimiento que cambia la categoría en que opera un restaurante, que te pone en una lista que la gente consulta cuando quiere saber cuáles son los mejores del país. Era un salto cualitativo enorme. La noche que llegó la notificación, Emilio y yo la celebramos juntos con el equipo. Fue una noche bonita, genuina, el tipo de celebración que une a las personas que han trabajado juntas por algo. Al día siguiente empezaron las llamadas de medios para entrevistas. Emilio respondió la mayoría de esas llamadas. Era la parte que le correspondía, las relaciones públicas, la gestión de prensa, la comunicación externa. Pero cuando empezaron a publicarse las entrevistas y los artículos, algo había cambiado de manera más marcada que en la entrevista de meses atrás. Quiero decirte algo sobre ese periodo de reconocimiento, porque creo que hay algo importante ahí que va más allá de lo que pasó con Emilio.
Cuando Raíz empezó a recibir atención de medios, yo no estaba preparado del todo para lo que significaba ser el sujeto de ese tipo de atención. No me refiero a la fama ni al ego. Me refiero a algo más concreto, el proceso por el cual una historia real se convierte en narrativa pública. Los periodistas llegaban con preguntas que ya tenían respuesta implícita. Buscaban la historia del chef talentoso que triunfó contra las probabilidades, y aunque esa historia era verdadera en términos generales, la manera en que la contaban siempre simplificaba algo. Siempre dejaba afuera una capa de complejidad. Lo que no entendía a tiempo es que las narrativas públicas tienen inercia. Una vez que alguien dice algo de cierta manera, el siguiente periodista parte de esa versión. Y si la versión inicial tiene ciertos énfasis o ciertas omisiones, esos énfasis y omisiones se van solidificando con cada repetición hasta que se vuelven la versión oficial aunque no sean la versión completa. Emilio entendió eso antes que yo. Y lo aprovechó de una manera que en ese momento yo no vi completamente. En un artículo importante en el suplemento cultural de un periódico nacional, Emilio era descrito en el titular como el artífice de Raíz. En el cuerpo del texto había 3 párrafos sobre su visión y su capacidad de identificar el momento de mercado adecuado. Sobre la cocina había un párrafo que mencionaba mi nombre como el chef del restaurante. Como si fuera empleado. Como si no fuera el 50% propietario del lugar y el creador de absolutamente todo lo que hacía a Raíz lo que era. Llamé a Emilio. La conversación fue incómoda. Me dijo que no había dado esa entrevista con esa intención, que así era como la prensa económica enmarcaba las cosas. Que los periodistas de negocios siempre buscaban la figura del emprendedor visionario y que eso no significaba nada sobre la importancia de mi rol. Le dije que me parecía que era importante corregirlo. Me dijo que hacerlo sería torpe, que se vería mal para los dos, que la gente ya sabía quién era el chef del restaurante. Colgué el teléfono y me quedé pensando durante un rato. Llamé a la doctora Salinas esa misma tarde. No porque tuviera un problema legal concreto todavía, sino porque quería hablar con alguien que conociera el contrato, que entendiera la estructura de la sociedad. Y que pudiera ayudarme a pensar con claridad sobre lo que estaba viendo. La doctora Salinas me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, hizo una pausa y me preguntó si había habido algún cambio en las operaciones financieras del restaurante. Le dije que no que yo supiera, pero que Emilio manejaba esas cuentas en el día a día y que yo revisaba los reportes mensuales. Me preguntó cuándo había sido mi última revisión detallada. Le dije que 3 meses atrás. Me dijo que revisara todo con cuidado. Que la narrativa pública era una cosa y que quizás era vanidad o torpeza de su parte. Pero que cuando alguien empieza a cambiar la historia de quien construyó que, a veces hay algo más operativo detrás de ese cambio. Revisé. Me tomó un fin de semana completo ir línea por los estados de cuenta de los últimos 6 meses. No encontré ningún fraude obvio, ningún dinero que faltara. Lo que encontré fue algo diferente y en cierta manera más revelador, una serie de gastos en consultoría con una empresa que no reconocía, por montos que eran significativos pero no exorbitantes. Pagados a lo largo de 4 meses. Los conceptos en las facturas eran vagos. Consultoría estratégica. Asesoría de expansión. Análisis de mercado. Busqué el nombre de la empresa consultora. Existía. Tenía página web, tenía presencia formal, no era una empresa fantasma. Pero cuando revisé quién la dirigía, encontré un nombre que no me era completamente desconocido. Era una persona que había aparecido en conversaciones con Emilio como un contacto del sector que podía ayudarnos con la siguiente etapa de crecimiento. Llamé a Emilio y le pregunté sobre los pagos a esa consultora. Me dijo que eran parte de un estudio de factibilidad para abrir una segunda ubicación de Raíz, algo que llevábamos meses discutiendo de manera abstracta como posibilidad futura. Le pregunté por qué no me había dicho que estaba avanzando con ese proceso. Me dijo que pensó que lo sabía, que había mencionado que estaba explorando opciones. No me había dicho nada concreto. Y según nuestro contrato de sociedad, ningún gasto por encima de cierto umbral podía autorizarse sin aprobación de ambos socios. Le señalé eso. Me dijo que el umbral era para gastos operativos, no para inversiones estratégicas. Le dije que esa distinción no estaba en el contrato. Que el contrato era claro.
Hubo una pausa en la conversación que duró unos segundos y que fue diferente a las pausas anteriores. No era la pausa de alguien que está buscando las palabras correctas para explicar algo. Era la pausa de alguien que está recalibrando. Me dijo que lo revisaríamos juntos en la reunión de lunes. En la reunión de lunes, Emilio llegó con una actitud que no había tenido antes en nuestras reuniones, más formal, más distante. Con una preparación que parecía de alguna manera demasiado estructurada para una conversación entre socios que llevaban 5 años trabajando juntos. Me presentó un documento que llamó Propuesta de Reestructuración. Lo leí. Me tomó 20 minutos leerlo con cuidado porque era extenso y porque quería entender exactamente lo que estaba diciendo antes de responder. Lo que estaba diciendo, en el lenguaje relativamente técnico de un documento de negocios, era esto. Emilio proponía que la sociedad se reestructurara de manera que él tuviera el 60% del capital y yo el 40%, en lugar del 50-50 original. La justificación era que en los últimos años su contribución a la estrategia de crecimiento y a la gestión de las relaciones con inversores potenciales había sido desproporcionadamente mayor a lo que el contrato original reflejaba. Y que para poder avanzar con la expansión del negocio de manera que atrajera capital externo, necesitaban una estructura de propiedad que reflejara esa realidad. Había también, al final del documento, una segunda propuesta alternativa. Si yo no estaba de acuerdo con la reestructuración, Emilio estaba dispuesto a comprar mi parte a un valor que él había calculado y que, según su argumento, era justo considerando el estado actual del negocio. El número que ponía era significativamente menor al valor real de mi 50%. Cerré el documento. Miré a Emilio al otro lado de la mesa. Éramos los dos solos en la sala, como habíamos estado cientos de veces. Pero algo en el cuarto había cambiado de manera permanente y los dos lo sabíamos. Le dije que había recibido la propuesta y que necesitaba tiempo para revisarla con mi abogada. Me dijo que esperaba que pudiéramos resolverlo entre nosotros sin necesidad de complicarlo con intermediarios. Le dije que ya tenía una cita con la doctora Salinas para el día siguiente. La expresión de su cara cuando dije eso me dijo algo que el documento no había dicho explícitamente. No esperaba que yo tuviera a alguien en quien apoyarme para esto. Había calculado, supongo, que yo era el cocinero, el artista, la persona cuya fuerza estaba en la cocina y no en las salas de juntas, y que cuando le presentara algo formal y estructurado, yo no sabría exactamente cómo responder. No había calculado los 42 páginas del contrato que firmamos 6 años atrás. La doctora Salinas leyó la propuesta de Emilio y luego me miró con la expresión de alguien que no está sorprendida. Me dijo que había visto versiones de esto antes, el socio operativo que gradualmente intenta redefinir los términos de la sociedad una vez que el negocio tiene valor suficiente para que valga la pena intentarlo. Me dijo que la buena noticia era que el contrato original era claro y que lo que Emilio proponía requería mi consentimiento explícito para ser ejecutado. Que sin ese consentimiento, cualquier cambio en la estructura de la sociedad era nulo. Luego me preguntó algo que cambió mi perspectiva completamente. Me preguntó qué quería que resultara de todo esto. Me tomé tiempo para responder de manera honesta. No quería destruir a Emilio. No quería una guerra. Pero tampoco quería perder el restaurante. Raíz era mi vida. No de manera abstracta o sentimental, sino de manera literal. Era el lugar donde había puesto todo lo que era como cocinero, como persona. Como hijo de una mujer que hacía tamales en la esquina y que me había enseñado que los ingredientes merecen respeto. No iba a dejarlo ir. Le dije eso a la doctora Salinas con más claridad y más convicción de la que había sentido en semanas. Porque lo que Raíz era no era abstracto para mí. Era el sabor del mole de mi madre, era la taquería donde lavé trastes a los 14, eran los 5 restaurantes donde había aprendido que la cocina es el lugar más honesto que existe porque la comida no miente. Era la noche de apertura con 34 personas y el crítico que cerró los ojos. Era todo eso. No era un activo en un estado financiero. Me dijo, entonces no cedas. Pero tampoco ataques todavía. Primero necesitamos entender exactamente qué está construyendo. Porque había algo que todavía no entendíamos. Los pagos a la consultora, la propuesta de reestructuración, el cambio gradual en la narrativa pública, todo apuntaba a que Emilio tenía un plan más amplio que simplemente reorganizar la sociedad. Pero necesitábamos saber qué era exactamente ese plan antes de responder.
Lo que descubrimos en las semanas siguientes fue lo siguiente. Emilio había estado en conversaciones con un fondo de inversión gastronómica durante casi 8 meses. El fondo quería expandir Raíz de manera agresiva, 5 ubicaciones en 3 años, posiblemente franquicias en otras ciudades, una marca que pudiera escalar. Era el tipo de expansión que a mí me generaba profunda desconfianza porque había visto lo que le pasaba a los restaurantes cuando dejaban de ser proyectos artesanales para convertirse en operaciones de escala industrial. La calidad se diluía, los principios se comprometían, lo que hacía especial al lugar desaparecía para ser reemplazado por algo más eficiente y mucho menos verdadero. Pero para que el fondo invirtiera, querían una estructura de propiedad y gestión que les diera control suficiente. Necesitaban que el 50% de Emilio se convirtiera en mayoría. Y para eso necesitaban que yo cediera participación o que vendiera mi parte. La propuesta de reestructuración no había sido una idea de Emilio. Era el requisito del fondo para avanzar. Emilio había aceptado ese requisito sin decirme nada, había pasado 8 meses en conversaciones paralelas. Y solo me había presentado la propuesta cuando ya estaba suficientemente avanzado con el fondo como para sentir que podía presionar. Cuando la doctora Salinas me presentó este cuadro completo, me quedé en silencio un momento largo. No de rabia, aunque había rabia, sino de algo más complejo, de la comprensión de que este era el momento en que todo se definía. O yo respondía bien a esto o perdía el restaurante de una manera u otra. Porque aunque el contrato me protegía de una toma de control hostil, si Emilio decidía que ya no podía trabajar conmigo y empezaba a operar el negocio de manera que complicara mi vida cotidiana, el ambiente se volvería insostenible de todas formas. Necesitaba moverme con la misma cuidado y la misma anticipación con que había firmado ese contrato 6 años atrás. La doctora Salinas me presentó 3 opciones. La primera, aceptar la reestructuración con condiciones. Asegurarme de que cualquier sesión de participación viniera con cláusulas de protección que garantizaran mi rol en la cocina y mi autoridad sobre el menú de manera permanente e irrevocable. Era la opción más conciliatoria. La segunda, rechazar la reestructuración y ejercer los derechos que me daba el contrato para exigir una auditoría completa de los gastos no autorizados. Lo cual podría resultar en una renegociación forzada de los términos de la sociedad o en un proceso legal que llevaría tiempo pero que probablemente ganaría. La tercera, hacer una propuesta alternativa. En lugar de que el fondo comprara la participación que le faltaba a Emilio comprándome a mí, yo podría acercarme al fondo directamente y presentar una estructura diferente. Una en que mi participación fuera igual o mayor a la de Emilio. Una en que mi rol como chef y creador fuera el activo principal que el fondo estaba adquiriendo, no un elemento secundario del negocio de Emilio. Esta tercera opción era la más audaz. También era la que más me asustaba. Pero era la que mejor reflejaba la realidad del negocio. Sin mi cocina, Raíz no valía lo que el fondo quería pagar por él. El valor del restaurante era el valor de lo que yo hacía adentro de esa cocina. Emilio lo sabía. El fondo lo sabía también, aunque en su estructura de propuesta lo habían omitido convenientemente. Tardé 3 días en decidir. 3 días en que seguí yendo al restaurante todos los días, cocinando, dirigiendo al equipo, viviendo la normalidad del servicio como si no hubiera nada ocurriendo en el fondo. Esa capacidad de compartimentar, de estar completamente presente en la cocina mientras en otro nivel de la mente se procesa algo enorme, es algo que desarrollé en años de cocinas. Un fuego en la estufa, una mesa que espera, un platillo que no puede detenerse a mitad de preparación independientemente de lo que esté pasando en tu vida personal. Aprendes a separar. En esos 3 días también hablé con personas que me importaban y cuyo criterio respetaba. Mi hermana mayor, que es la persona en mi familia que tiene la claridad más directa. Me dijo, ¿qué quieres que pase en 10 años? Responde eso primero y luego decide. Hablé con Tomás, un amigo cocinero que había pasado por algo similar, una sociedad que se disolvió mal y que me dio perspectiva desde el otro lado. Me dijo que los procesos legales siempre costaban más de lo que calculabas, en tiempo, en energía, en la capacidad de estar presente donde importaba. Que había que pensarlo con cabeza fría. Al 4.º día llamé a la doctora Salinas y le dije que quería explorar la tercera opción. Lo que siguió fueron 6 semanas de movimientos que ejecuté con una discreción que me costó un esfuerzo considerable. La doctora Salinas contactó al fondo de inversión a través de un intermediario neutral,
sin revelar en una primera instancia que era en representación mía. Simplemente para conocer la estructura de su propuesta con Emilio y entender los términos exactos. Cuando la doctora Salinas tuvo esa información, me la presentó y lo que revelaba era esto: el fondo estaba dispuesto a invertir una cantidad significativa por el 40% de raíz. Emilio, con su 50% actual, vendería 10 puntos porcentuales al fondo y retendría 40. Yo, con mi 50%, quedaría reducido al 40 en la reestructuración que Emilio proponía, y esos 10 puntos adicionales también irían al fondo. Al final, fondo 40, Emilio 40, yo 20. Con 20% no podía bloquear nada. Era nominal. Era simbólico. Era la manera más elegante que habían encontrado de quitarme el control del negocio que yo había creado. Pero había algo que el fondo no había considerado completamente: el contrato de sociedad original. Que cualquier modificación a la estructura de capital requería el consentimiento explícito de ambos socios. Que sin mi firma, el deal no podía cerrarse. La doctora Salinas, cuando le presentó esta realidad al representante del fondo en una reunión donde yo estaba presente por primera vez, vio la cara del hombre cambiar. No esperaba que yo estuviera ahí. No esperaba que yo estuviera representado. Y definitivamente no esperaba que yo supiera exactamente lo que estaban construyendo. Le dije al representante del fondo, con la calma que había practicado, que entendía su propuesta y que tenía una alternativa que quería presentarle. Que mi posición era que el activo central de raíz, el que justificaba la evaluación que el fondo había calculado, era la cocina y la identidad culinaria del restaurante. Que eso era mío. Que si el fondo quería invertir en raíz de manera que el activo principal estuviera protegido, la estructura debería reflejar esa realidad. Le propuse que en lugar de comprarle participación a Emilio, el fondo comprara una participación nueva del capital de la empresa, lo que diluiría a ambos socios de manera equitativa pero mantendría mi posición relativa igual a la de Emilio. Y que como condición de cualquier expansión, mi rol como chef y director culinario fuera contractualmente protegido durante un mínimo de 10 años, con cláusulas de compensación si se intentaba modificar ese rol. El representante del fondo me miró durante un momento. Era un hombre de unos 45 años con la cara de alguien acostumbrado a controlar las conversaciones en que participaba, y en ese momento no estaba controlando esta. Me dijo que necesitaba hablar con sus socios. Le dije que tenía 2 semanas. Salí de esa reunión y fui directo al restaurante. Eran las 3 de la tarde, 2 horas antes del mise en place del servicio nocturno. Me puse el delantal, entré a la cocina y empecé a revisar los fondos que habían estado en preparación desde la mañana. Mi segundo, Felipe, que llevaba 3 años conmigo y que tenía la capacidad de leer mi humor con precisión, me miró y dijo simplemente: ¿todo bien? Le dije que sí. Me creyó o decidió creerme, que a veces es lo mismo. Estuve en la cocina durante 5 horas. Cocinando, probando, ajustando. Siendo exactamente lo que era. Cuando el servicio terminó y el último plato salió, me quedé un momento solo en la cocina limpia, como esa noche de la apertura años atrás. No me senté en el suelo esta vez. Me quedé de pie en el centro del espacio y lo miré todo: los quemadores, las tablas, los cuchillos en su lugar, el orden que había aprendido que era la condición de cualquier cosa buena que se hiciera aquí. Este lugar era mío. La mitad legal, pero el alma completa. Emilio me llamó esa misma tarde. Su tono era diferente a todo lo que había escuchado de él en 6 años de sociedad. No era hostil. Era algo más parecido a desconcertado, como si hubiera estado construyendo un escenario en su cabeza durante meses y de repente las piezas no encajaran donde él había calculado que iban. Me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estando presente en mi propio negocio. Hubo una pausa. Y luego me preguntó si podíamos reunirnos en privado, sin abogadas, como lo que habíamos sido durante 5 años. Le dije que sí. Esa noche casi no dormí. No por angustia, o no solo por angustia, sino porque había algo que quería pensar bien antes de esa reunión, que iba a decir cuando Emilio me pidiera que le explicara cómo me sentía. Porque iba a pedírmelo, lo conocía suficientemente bien. Era su manera de procesar los conflictos, buscar el componente emocional, trabajar desde ahí. Y yo no quería pelearme desde las emociones. Quería hablar desde los hechos y llegar a algo concreto.
Nos reunimos al día siguiente en un café cerca del restaurante, un lugar que habíamos frecuentado durante los primeros años cuando hacíamos reuniones informales en las tardes antes del servicio. Me senté en la misma mesa de siempre. Emilio llegó con la cara del que no ha dormido bien. Me preguntó si podíamos hablar como adultos. Le dije que sí. Me preguntó si yo creía que él quería quitarme el restaurante. Le dije que lo que quería y lo que estaba construyendo para lograrlo eran dos cosas distintas y que la segunda era lo que importaba en ese momento. Hubo una pausa. Emilio pidió otro café aunque el primero todavía estaba a la mitad. Era un gesto que lo delataba. Cuando estaba nervioso hacía cosas innecesarias con las manos, pedía cosas que no necesitaba, reorganizaba objetos sobre la mesa. Lo había visto hacer eso en las noches de crisis del restaurante durante los primeros años. Entonces me parecía entrañable. Ahora me decía que lo que venía a continuación iba a ser difícil para él decirlo. No voy a reproducir esa conversación entera porque hay partes de ella que son demasiado personales y que pertenecen a ese momento y a ningún otro. Pero sí te voy a decir lo esencial. Emilio me dijo que creía en el restaurante de una manera que yo no estaba viendo. Que la oportunidad de expansión era real y que si la dejábamos pasar por mi insistencia en mantener una estructura pequeña, íbamos a arrepentirnos. Que el mundo de la gastronomía estaba cambiando, que los chefs que se adaptaban al modelo de escala eran los que terminaban con legados reales. Y que los que se aferraban al modelo artesanal eran los que terminaban siendo anécdotas bonitas que nadie recordaba. Le escuché hasta que terminó. Luego le pregunté una sola cosa: ¿cuándo decidiste que tenías derecho a decidir eso por los dos? Silencio. Le dije que lo que me molestaba no era la expansión como concepto. Me habría molestado si me lo hubiera presentado, lo hubiéramos discutido, y yo hubiera dicho que no y él lo hubiera respetado, no nos habríamos llegado a este punto. Lo que me molestaba era que había pasado 8 meses construyendo algo a mis espaldas, cambiando la narrativa de quien había construido qué. Y preparando una estructura que me dejaba con el 20% de algo que era 50% mío desde el principio. Le dije que eso no era lo que habíamos acordado. Ni en el papel ni en la mesa de cualquier café donde hubiéramos hablado de lo que queríamos construir. Emilio no respondió durante un momento. Y cuando habló, dijo algo que no esperaba, dijo que tenía razón. Que se había convencido a sí mismo de que lo que estaba haciendo era por el bien del negocio, de que yo no entendía la dimensión de la oportunidad. De que su trabajo de estos años justificaba que liderara las decisiones de expansión. Y que al convencerse de eso había encontrado la manera de ignorar que me estaba traicionando. No sé si lo dijo porque lo creía o porque calculó que era la mejor estrategia en ese momento. No importa. Lo que importa es lo que pasó después. Le dije que tenía una propuesta. Que si el fondo aceptaba mis términos, lo cual era posible porque mis términos en realidad tenían sentido financiero y lo sabía, podíamos seguir. Que yo no quería destruir lo que habíamos construido. Pero que los términos tenían que reflejar la realidad de quién era Raíz. Y que la narrativa pública tenía que corregirse de manera que mi rol estuviera representado con precisión. Emilio me preguntó qué significaba exactamente corregir la narrativa. Le dije que en la siguiente entrevista importante, en el próximo perfil del restaurante, quería que Raíz fuera presentado como lo que era, un proyecto creado por un cocinero que construyó la identidad culinaria desde cero. Con la colaboración de un socio de negocios cuya contribución había sido esencial en el aspecto de gestión y estrategia. Que ambas contribuciones eran reales y ambas merecían reconocimiento en sus propios términos. Que yo era el chef y copropietario, no el chef contratado. Emilio asintió. Me extendió la mano. La tomé. El fondo aceptó mis términos 3 días después. No sin negociación, no sin algunos ajustes que la doctora Salinas revisó línea por línea antes de que yo firmara nada, pero los aceptó. La estructura final era una en que el fondo entraba con capital nuevo que diluía a ambos socios proporcionalmente, mi rol culinario estaba protegido contractualmente. Y el plan de expansión era a una velocidad que yo podía aprobar, 2 ubicaciones en 4 años en lugar de 5 en 3, con mi participación activa en el diseño de cada una. La primera nueva ubicación de Raíz abrió 2 años después. Está en otra ciudad, es más grande que el original, y el menú es una evolución del concepto inicial que pasé 6 meses diseñando. La segunda está en proceso.
La relación con Emilio nunca volvió a ser lo que fue. Somos socios funcionales. Somos profesionales en el trato. Pero la dinámica cambió de manera que ninguno de los dos puede ignorar. Ya no somos los dos hombres que lloraron juntos la noche que casi cerramos porque no alcanzábamos para la renta. Eso se fue el día que encontré esa propuesta de reestructuración sobre la mesa, y no volvió. No me parece trágico. Me parece honesto. Las relaciones cambian cuando las personas muestran quiénes son en las situaciones difíciles, y lo que Emilio mostró de sí mismo en esa situación fue algo que no puede ignorarse aunque se perdone. ¿Lo perdoné? En algún sentido, sí. En el sentido de que no vivo en furia hacia él. Entendí sus razones aunque no las justifique. Entendí que la ambición puede llevar a personas que tienen genuinamente buenas cualidades a tomar decisiones que no reflejan esas cualidades. Entendí que la presión de los inversionistas y la seducción de cierto tipo de éxito puede distorsionar el criterio de alguien que en circunstancias ordinarias sería diferente. Pero también entendí que confiar en las personas que te importan no significa ignorar lo que ves cuando lo ves. Que la confianza bien colocada incluye protecciones. No porque desconfíes sino porque eres honesto sobre el hecho de que las circunstancias cambian a las personas y que los acuerdos claros protegen las relaciones tanto como las destruye la desconfianza. Que la doctora Salinas, con sus preguntas pesimistas en una oficina pequeña, había construido el escudo que 6 años después me permitió mantener lo mío. Hay una cosa que no he mencionado todavía y que quiero mencionar antes de cerrar, porque creo que es parte honesta de esta historia. En el periodo más tenso de todo esto, el mes en que estaba esperando la respuesta del fondo y no sabía cuál sería, hubo noches en que el miedo era real. El miedo de perder el restaurante, sí. Pero debajo de ese miedo había algo más específico y más difícil de nombrar, el miedo de que todo lo que yo creía que era verdad sobre lo que había construido resultara ser más frágil de lo que pensaba. Que la historia que me había contado, la del cocinero que llegó sin nada y construyó algo real, fuera incompleta o ingenua. Ese miedo lo trabajé, no lo suprimí. Lo dejé estar en las noches cuando no podía dormir. Y lo que encontré al otro lado de él, cuando lo atravesé, fue algo más sólido que la certeza abstracta de que tenía razón. Fue la certeza específica de que había hecho las cosas con cuidado, de que cada paso que había dado tenía base, de que la doctora Salinas con sus 42 páginas era el resultado de haber aprendido muy temprano. En esa colonia al norte de la ciudad, que el mundo no te protege si tú no construyes la protección. Mi madre nunca tuvo un contrato de 42 páginas. Pero tenía algo equivalente, una reputación que construyó tina a tina durante años, cliente a cliente, sabor a sabor. La gente volvía porque podían confiar en que lo que ella hacía era honesto. Eso era su protección. No era papel. Era real. Yo aprendí a tener las dos cosas. Hoy tengo 41 años. Raíz Original tiene 8. Estoy al frente de la cocina como el primer día, con el mismo equipo en su mayoría porque hay gente que lleva 5 años conmigo y que es parte de lo que hace al restaurante lo que es. El menú cambia con las estaciones, con lo que encuentro en los mercados, con lo que me interesa explorar. Esa capacidad de cambio dentro de una identidad estable es lo que más me enorgullece. Pienso a veces en mi madre con su tina de tamales en la esquina. En la manera en que mezclaba la masa, en la precisión de sus manos que conocían el punto exacto sin necesitar medir. En lo que me enseñó sin saber que me estaba enseñando algo. Hay personas que construyen cosas y hay personas que saben cómo escalar lo que otros construyeron. Ambas capacidades tienen valor. El problema es cuando una de las dos olvida que necesita a la otra, o peor, intenta apropiarse de lo que la otra hizo. Lo que aprendí en todo esto no es desconfianza. Quiero ser muy claro en eso porque sería fácil malinterpretar esta historia como un llamado a la paranoia. A tratar a cada socio o colega o persona cercana como un enemigo potencial que está esperando el momento adecuado para actuar. No es eso. Si lo fuera, sería una vida miserable y además ineficiente, no puedes construir nada real desde la desconfianza permanente. Lo que es esto, hay una diferencia entre confiar en las personas y confiar ciegamente en los arreglos informales. Puedes querer mucho a tu socio y aún así tener un contrato claro. Puedes creer en la buena voluntad de la persona y aún así asegurarte de que los derechos y las obligaciones de cada uno están escritos en papel que ninguno de los dos pueda reinterpretar convenientemente cuando las circunstancias cambien.
La confianza y la estructura no son opuestos. La estructura protege la confianza porque elimina las ambigüedades que inevitablemente se convierten en fuente de conflicto cuando hay dinero y éxito de por medio. Lo que aprendí en todo esto no es desconfianza. Es que el valor de tu trabajo solo puede protegerse si tú mismo lo proteges. Nadie va a hacerlo por ti. Nadie va a llegar a decirte que mereces más de lo que te están dando si tú no has construido la estructura que lo respalde. Firma los contratos con cuidado. Conoce exactamente lo que acordaste. Y cuando alguien intente reescribir la historia de lo que construiste, ten la documentación que demuestre la verdad. El tiempo es tuyo si sabes cómo usarlo. Una última cosa. Me han preguntado, en las pocas veces que he contado partes de esta historia, si lamento que la relación con Emilio haya cambiado. Si extraño la amistad que teníamos. La respuesta honesta es que sí, a veces. Hay algo que se pierde cuando una persona en quien confiaste profundamente te muestra que esa confianza era unilateral en los momentos que importaban. No lo recuperas completamente aunque resuelvas todo lo demás. Pero también digo esto, lo que tengo hoy, el restaurante, el equipo, la claridad sobre lo que estoy construyendo y por qué, es más real que lo que tenía antes del momento en que Emilio puso ese documento sobre la mesa. Antes vivía en la suposición de que la sociedad era lo que yo creía que era. Después de eso vivo en la certeza de lo que el contrato dice y de lo que cada día en la cocina demuestra. Es más pesado en algunos sentidos. Y más libre en otros. Valió la pena cada segundo de angustia para llegar aquí. Gracias por escucharme.